Cada tribu y lengua, cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de encontrarnos todos juntos, hermanos, para alabar y adorar el nombre del Señor. Hoy en nuestro devocional, hoy domingo, hermanos, vamos a considerar el consejo de la palabra del Señor y también tomar un tiempo para adorar juntos el nombre del Señor. Así que te invito que exaltemos el nombre de Cristo. Nuestro hermano José Luis nos estará dirigiendo en un pequeño devocional e inmediatamente regresamos para el consejo de la palabra del Señor. Así que exaltemos el nombre del Señor. Vamos a cantar un canto que nos habla del amor del Señor. Ya tú sabes cuán grande es su amor, ¿sí? Cuánto te ama el Señor, cuánto me ama a mí, cuánto te ama a ti. Y vamos a cantar este canto. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que soy en esta vida se lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayer y tristeza, llena estaba de miseria y dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. Por su ofender, porque Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Nadie puede amarte como Cristo, pues en Él hallamos un amigo fuerte y fiel. Y lo que somos hoy en esta vida se lo debemos a Él. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Y quiero que sigas confiando en el Señor, que sigas clamando a Él y ten la confianza que el Señor siempre estará a tu lado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, hermanos, me gustaría compartir hoy un consejo de la palabra del Señor. Este mensaje se titula A ti sí, a ti no.
basado, hermanos, en el libro del profeta Jeremías. Y quiero que me acompañen desde sus hogares en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 26, desde el versículo 14 al 15. La palabra del Señor dice: en lo que a mí toca, he aquí, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Hermanos, hoy quiero hablarles un tema respecto a conocer que el propósito de cada creyente, hermanos, es reconocer la soberanía y la voluntad de Dios sobre cualquier aspecto, sobre toda situación. Porque Él, hermanos, en su soberanía conoce absolutamente todo. Él reconoce y Él sabe lo que conviene, lo que es mejor. Y el Señor nos habla en su palabra y Él quiere que nosotros descansemos en su perfecta voluntad y aceptemos su voluntad. De hecho, hermanos, algo para poder entender más o menos lo que a veces pensamos, si esto es de Dios o no es de Dios. Recuerdo que de niño a veces hacíamos un juego en el cual teníamos que escoger a alguien el cual se iba a quedar para poder buscar a los demás amigos, y prácticamente el que se quedaba era como el castigado. No sé si alguna vez recuerdas haber jugado a las escondidas. O en algunos de estos juegos teníamos que utilizar un sistema para poder escoger o seleccionar a quien se iba a quedar, a quien le iba a tocar prácticamente el castigo de buscar a los demás. Y utilizábamos este sistema que decía zapatito blanco. No sé si recuerdas cómo va. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Y el que le tocaba decía su edad y hacíamos la cuenta de los años, y donde terminaba en ese número de edad era el que le tocaba. Y pareciera, hermanos, que este sistema nos ayudaba a ver como un sistema de azar, de algo que no está en nuestro control, simplemente tiene que suceder y por lo tanto a ti te tocaba ser el que iba a buscar a los demás. Y ante este sistema, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que las cosas en la vida suceden de esa misma forma, por azar, por destino, o que no hay ningún control sobre las cosas que tienen que suceder. Mas, sin embargo, hermanos, este juego es un engaño, simplemente es cuestión matemática, es algo de acuerdo a los números de los integrantes, hay alguien definido al quien le tiene que tocar. Mas, sin embargo, pensamos que nosotros es azar. Pero en las cosas de la vida, hermanos, las cosas siempre suceden por algo. Las situaciones, las circunstancias, los momentos a nuestro alrededor van encausados a un propósito divino, encausados al orden y al control que Dios tiene sobre todas las cosas. Y nosotros, hermanos, debemos de confiar que la soberanía de Dios es sobre todas las cosas. Y lo que Él decida siempre es mejor y es conveniente para nuestras vidas. Así que, hermanos, ante este panorama, yo quiero que observemos cómo esto se cumplió en la vida de un profeta llamado Jeremías, en una circunstancia, hermanos, en el cual él tuvo que enfrentar, y cómo ver la soberanía, la mano y la voluntad de Dios obrando en esa situación en específico. Por eso yo quiero que veamos a un profeta que fue amenazado de muerte, en este caso el profeta Jeremías. En el texto, hermanos, que leímos, nos menciona que Jeremías fue enviado por parte del Señor a cumplir un propósito y dar una palabra a Jerusalén, a Judá. Y dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 26 de Jeremías, que el Señor le dijo a Jeremías: ve al atrio, ve a la casa, y ahí vas a hablar esta palabra. Y no era cualquier palabra, no era una palabra suave o fácil de entender, era una palabra dura, directa, que castigaba y señalaba el pecado de Judá. Y de hecho lo podemos ver en el versículo 4, 5 y 6. Yo quiero que me acompañen con sus Biblias. La profecía era esto: les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. El Señor, hermanos, estaba hablando
sobre la rebeldía que había en su pueblo, que se convirtieran, porque de una u otra forma Dios había enviado profetas, mensajes para que el pueblo se arrepintiera, pero el pueblo no quiso hacer caso a la voz del Señor. Así que el Señor manda a Jeremías, y Jeremías, frente al atrio, frente a los que iban a adorar a Dios, frente a los que conocían del Señor, va y da esta palabra, que el Señor iba a castigar a esta ciudad. Y esa profecía, hermanos, se cumplió. Pero para ese momento fue una profecía dura, una profecía que los sacerdotes y falsos profetas no aceptaron, porque ellos pensaban que vivían bien, estaban en una vida normal y no se daban cuenta del pecado que estaban cometiendo en contra del Señor. Así que Jeremías los confronta, y esa palabra a ellos les molesta, les inquieta. Y por lo tanto los profetas deciden, y los sacerdotes deciden hacer algo en contra de Jeremías. Y la Biblia nos menciona que ellos piensan que lo que se tiene que hacer con Jeremías es llevarlo a la pena de muerte. Solo por decir una palabra, solo por servir al Señor, ya los sacerdotes, ya los falsos profetas querían condenar a muerte a Jeremías. Y de hecho en la Escritura podemos ver que hay como una especie de juicio entre el cual están los sacerdotes y los falsos profetas acusando a Jeremías, están los príncipes, los ancianos, el pueblo reunido, y aún en esa situación en el cual no les gusta lo que el siervo del Señor les está hablando, lo llevan ante un juicio, y en ese juicio el profeta Jeremías no tiene temor, no se calla, no se limita, él sigue hablando la palabra del Señor. Él sigue diciéndole a Judá: arrepiéntanse, busquen del Señor. Es tiempo de que se consagren por completo a Él. Así que aún ante la amenaza de muerte ante el profeta, él seguía cumpliendo las órdenes del Señor. Y la respuesta, hermanos, que Jeremías da al saber cómo ante su alrededor todo era negativo, todo era malo, abrumador para él, Jeremías le responde al pueblo dando a entender tres aspectos que todo creyente debe de reconocer y dejarse guiar por la perfecta voluntad del Señor. Y lo leímos, hermanos, al inicio de este sermón. En el versículo 14 y en el versículo 15 podemos ver esta respuesta que tiene Jeremías. En primer lugar, Jeremías sabía que lo que ellos le hicieran, sabía que Dios lo iba a permitir. Y aunque eso le provocara la muerte al profeta Jeremías. Porque Jeremías les dice: estoy en sus manos. Hagan lo que es justo y a lo que a ustedes les parezca. ¿Qué está dando a entender Jeremías? Yo sé que el sentido del pueblo es hacerme daño, es matarme. No les gusta esta palabra, pero el Señor me mandó. Y él acepta en ese momento lo que pueda suceder. Sabe que todo es parte del propósito del Señor. Si tengo que morir aquí, es parte de la voluntad del Señor, pero yo cumplo mi llamado. Pero si el Señor quiere que yo siga sirviendo, también acepto. El Señor me podrá librar de la furia de todo este pueblo. Así que Jeremías dice: me pongo en sus manos. Aunque Jeremías no estaba en las manos de esos hombres, estaba en las manos del Señor. Pero él les habla con esa seguridad de la confianza de lo que es la perfecta voluntad del Señor. Segundo aspecto que Jeremías muestra: el hecho de que Jeremías sabía que podía sufrir, porque él decía: si ustedes me matan y derraman mi sangre, esta sangre caerá en juicio para este pueblo, para esta ciudad, para ustedes. Jeremías estaba dando a entender: si el Señor lo decide así y yo tenga que morir, la justicia de Dios prevalecerá sobre cualquier cosa. No seré yo el que tome venganza, será Dios el que enjuicie sus decisiones. Porque, hermanos, aunque Dios permitiera que Jeremías muriera en ese entonces, el pueblo rebelde, desobediente, aquellos que incitaban a la muerte del profeta Jeremías, no iban a salir absueltos del crimen que ellos iban a cometer. Y creo, hermanos, que este debe ser un punto vital en el reconocimiento de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Muchas cosas a nuestro alrededor, muchas circunstancias nos llegan a golpear, nos llega a doler y llegamos a pensar: Señor, ¿por qué permites que esta situación me pase a mí o tenga que sufrir en esto? Y muchas veces nosotros vamos a querer resolver a nuestras fuerzas y a nuestros medios el problema que nos ataca. Mas sin embargo Jeremías confiaba que si Dios lo permitía,
Él iba a hacer justicia. Y lo mismo, hermano, nosotros tenemos que creer. Cuando las situaciones, circunstancias a nuestro alrededor son adversas, confiemos en la voluntad de Dios y que Él se encargará de hacernos justicia. Y por último, en la respuesta de Jeremías, él no le importaba el resultado final, es decir, él estaba consciente, puedo morir, sino que a él le interesaba cumplir sobre todas las cosas la voluntad del Señor. Miren el versículo 15. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Es decir, no importa que ustedes derramen mi sangre, el Señor me hará justicia, pero he cumplido lo que el Señor me ha mandado hablarles, para que ustedes se arrepientan. Él estaba consciente que la voluntad de Dios va más allá de su vida. La voluntad de Dios siempre va relacionada al propósito que Dios tiene y quiere hacer con nuestras vidas. Esa era la seguridad que tenía Jeremías. Se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y hermanos, esa consideración debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Que cualquier circunstancia que agobie o desgaste el alma, tenemos que considerar si esto es parte de un principio, de una voluntad del Señor, para que Él sea reconocido, para que Él sea glorificado, para que se cumpla su propósito, porque Él es Rey soberano. Señor, estoy en tus manos, cumpliré tu perfecta voluntad. Y creo, hermanos, que eso es lo que tenemos que hacer todos los días, confiar en lo que el Señor nos ha mostrado que tenemos que hacer. Así que Jeremías era un profeta amenazado de muerte, mas sin embargo confiaba y esperaba en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, hermanos, después de que Jeremías se da cuenta, hermanos, de que él está confiando plenamente en la voluntad del Señor, él nos narra cuál fue la respuesta del pueblo. Y ahora vamos a ver al profeta que le tocó sí. A otro profeta que Jeremías menciona en el capítulo 26 respecto a cómo el Señor en su soberanía y voluntad decidió salvar a un profeta estando en la misma situación que Jeremías enfrentó. Versículos más adelante, hermanos, podemos observar que había una división entre el pueblo, los príncipes y los sacerdotes, los que ministraban en el templo. Recuerden, los sacerdotes querían que Jeremías muriera por la palabra que él estaba diciendo. Pero el pueblo, algunas partes del pueblo y algunos príncipes y ancianos reflexionaron un poco sobre lo que Jeremías estaba profetizando. Y entonces ellos se dan cuenta que si ellos decidían matar al profeta, iban a cometer un error, porque eso ya había pasado antes con otro profeta llamado Miqueas. De hecho, podemos ver versículos más adelante sobre esta mención. Ellos ven que Miqueas también había profetizado en los tiempos del rey Ezequías que iban a ser destruidos a causa del pecado, de la rebelión, de la idolatría que Judá estaba haciendo en contra de Dios. De hecho, para ubicarnos un poquito más en tiempo y espacio, era 100 años antes de que Jeremías haya profetizado lo que hoy estamos hablando cuando fue al atrio del templo. Es decir, Miqueas estuvo 100 años antes en su ministerio profético, mas sin embargo la palabra era la misma. Era una misma palabra dura de que el pueblo se arrepintiera, porque si no vendría una destrucción fuerte. De hecho, esa profecía se cumplió en el tiempo cuando Babilonia vino y llevó en cautiverio a Jerusalén. Mas sin embargo, hermanos, esta profecía que Miqueas hace es una profecía fuerte. Mire el versículo 18. Dice la escritura: Miqueas de Moreset profetizó el tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa de la casa como cumbres de bosque. Esta palabra fue muy parecida a lo que Jeremías habló, hermanos, ante el pueblo. Sión sería arrasada. Entonces, ante esta palabra dura, hay una reacción diferente en Judá en el tiempo de Ezequías. Dice la Biblia que el pueblo reaccionó y dijo:
¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo mató al profeta? No lo hizo, al contrario, hubo un arrepentimiento. Si nosotros vamos al segundo libro de Reyes, vamos a encontrar, hermanos, que Ezequías inició cambios y también unas transformaciones, porque el rey anterior se había alejado por completo del Señor, y ahora Ezequías venía a restaurar la búsqueda del Señor, la adoración, el derribar los altares, los lugares altos donde el pueblo sacrificaba a los ídolos paganos, porque hubo una conversión gracias al ministerio de un profeta llamado Miqueas, que habló directamente al pueblo a que se arrepintiera. Entonces, a este profeta que le tocó, sí, a Miqueas, fue un mensaje duro, pero hubo arrepentimiento, hubo un cambio, y él fue librado por la voluntad del Señor ante la muerte, a diferencia de Jeremías, que estaba en ese hilo entre si morir o vivir. Mas sin embargo él escribe: en el tiempo del rey Ezequías hubo una respuesta, el pueblo se arrepintió y él fue liberado de la muerte ante la dureza de una palabra que él daba por parte del Señor. Pero hay otro profeta que Jeremías también nos expresa en el capítulo 26, a otro profeta que le tocó el no, a otro profeta que la voluntad del Señor fue muy diferente a lo que el Señor permitió en la vida de Miqueas. A partir del versículo 20, hermanos, podemos ver la vida de este profeta llamado Urías. La Escritura menciona: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Entonces, hermanos, encontramos a un profeta llamado Urías, un profeta del Señor, un verdadero profeta, que también profetiza al mismo tiempo que Jeremías, hablando las mismas palabras en contra del reino de Judá. Y también, hermanos, se esperaba un cambio como sucedió 100 años atrás con Miqueas, mas sin embargo no lo hubo, porque Urías profetizaba lo mismo que Jeremías. Si nos damos cuenta, si a Jeremías lo que lo pasó, lo llevaron ante un tribunal público pidiendo su muerte, lo mismo iba a pasar con Urías, palabras duras, palabras fuertes. Pero la Biblia nos menciona que algo pasó con este hombre. La respuesta del rey Joacim fue diferente a lo del rey Ezequías, porque la Biblia nos menciona que Joacim en ese momento era rey cuando también Jeremías profetizó esta palabra dura. Era el mismo rey Joacim. Joacim decidió matar a Urías por la palabra que él estaba profetizando en contra de Judá. Se encendió tanto de ira el escuchar de que Dios había decidido destruir esa tierra. Y por lo tanto, Joacim se enciende de ira y decide matarlo. Porque cuando Jeremías nos quiere expresar esto es porque quiere que observemos, el Señor quiere que miremos el peso, la tensión, lo complicado que era servir al Señor en ese momento en el cual Jeremías estaba hablando y profetizando. Y dice la Biblia que Urías tuvo una reacción ante el conocimiento de que Joacim quería matarlo. Dice la Biblia que tuvo temor y huyó a Egipto. Es decir, Urías cumplió el propósito de Dios, hablar. Sabía que su vida corría peligro. Entonces él tomó una decisión de alejarse de Egipto. No sabemos por qué tomó la decisión. La Biblia nos menciona, tuvo temor. Pero no quiere decir que huyó cobardemente, no. Sino que Urías, como siervo del Señor, sabía que su vida corría peligro. Y tal vez sentía que en Egipto iba a estar más seguro. Mas sin embargo la Biblia nos muestra que desde allá el rey de Judá, Joacim, mandó gente para que trajeran a Urías. Y al llegar Urías nuevamente a Jerusalén, el mismo rey Joacim lo mató. Y después de haberlo matado, dice, su cuerpo fue sepultado en el vulgo, es decir, tuvo una sepultura común, prácticamente desterrado, sin conocimiento, sin estar en un lugar donde estuviera su familia. Así lo menciona la Escritura. Tuvo una muerte muy terrible, muy fuerte. Mas sin embargo, hermanos, tenemos que observar, a Miqueas le tocó una respuesta favorable, pero a Urías no.
Y Jeremías estaba en esa línea de en medio. O te tocaba igual que Miqueas, o te puede suceder igual de Urías. Si te pasó a uno, gloria a Dios, el pueblo atendió al mensaje del Señor. Pero si te pasa lo que te pasó a Urías, gloria al Señor, cumplí mi llamado, cumplí mi ministerio. El Señor sabe por qué la situación tenía que ser así. Hermanos, muchas veces decimos, es que a mí solamente me tiene que suceder lo bueno. Es que si yo hablo y decreto y confieso que las cosas buenas me van a seguir, Dios lo tiene que ser así. Pero muchas veces, hermanos, la soberanía y la voluntad de Dios deciden cosas contrarias a nuestro pensamiento. Y no quiere decir que sea malo. Claro, nos va a poder provocar dolor, aflicción, tristeza. Pero en la voluntad del Señor, que es perfecta, Él sabrá por qué las cosas tenían que suceder de esa manera. Muchas veces, hermanos, nos cuesta plantear nuestra mente y nuestro corazón ante esta premisa. ¿Acaso no recibiremos del Señor también cosas difíciles, malas, de qué tratar, qué sufrir? ¿O solamente vamos a recibir lo bueno? Job se planteaba esa pregunta. Hermanos, seamos conscientes. Miqueas era un siervo del Señor. Urías era un siervo del Señor. Mas sin embargo, a uno le tocó vivir, al otro le tocó morir. Y eso no quiere decir que Dios sea malo. Dios sabe que a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Muchas veces, hermanos, sufrimos ante nuestras circunstancias y pensamos, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Te has olvidado de mí? Pero Dios sabe en su perfecta voluntad el por qué las cosas tienen que suceder de esta forma, de esta manera. Y eso no quiere decir que Dios se haya olvidado o nos ha dado la espalda. Hermanos, si estamos confiando plenamente en la voluntad de Dios, desbordémonos en ella, confiemos por completo en ella y démosle gracias a Dios, porque su gracia, misericordia, poder, bondad y su espíritu nos siguen sustentando día a día hasta el final. Por lo tanto, hermanos, hay 3 profetas, 3 siervos del Señor: Jeremías, Miqueas y Urías. Y Jeremías, en su expresión, los dejo en sus manos. Él da a entender, no me pongo en las manos de los hombres, me pongo en las manos del Señor. Y eso es lo que tenemos que decir. Hoy mucha gente dice, ay, yo no me quiero enfermar del coronavirus. Dios me protege porque en mis dinteles y en mis puertas está la sangre del Cordero del Señor en mi vida y ninguna plaga va a tocar mi vida, mi cuerpo. Pero si el Señor decide llamarte a su presencia a través de esta enfermedad, ¿fue Dios malo? ¿Él se olvidó de ti? ¿Él no existe? ¿Él no tiene las cosas bajo control? ¿O en su soberanía voluntad, esta situación fue un medio para estar ante su presencia? Reflexionemos. Hermanos, la circunstancia que estás pasando, la rebeldía de tus hijos, las adicciones en un familiar, la disolución de tu matrimonio. Todos somos responsables en nuestras decisiones. La situación económica, alguna crisis, una enfermedad. ¿Habrá algo bueno de ello? ¿Qué querrá el Señor hablarme, mostrarme o que pueda reflexionar conforme a su voluntad de lo que está pasando a mi alrededor? Mejor depositemos nuestra confianza por completo en Él y descansemos en Él y decir, Señor, estoy en tus perfectas manos. Jeremías lo hizo. Hasta el final voy a cumplir el propósito del Señor. Nada me desvía, nada me aparta. Sigo hacia adelante luchando y enfrentando cualquier situación. Hermanos, esa debe ser la consideración en nuestro corazón. Y no solamente hablo por el aspecto de esta enfermedad. Cualquier situación que pase en nuestra vida, tenemos que darnos cuenta, si hay cierto grado de sufrimiento, ver nuestras decisiones. Segundo, ver el control de Dios sobre todas las cosas, canalizándolas para un bien, para un propósito suyo. Y confiar plenamente en la perfecta voluntad del Señor. Jeremías lo hizo. Y el Señor le libró. A Jeremías también le tocó el sí. No murió en ese entonces. No tuvo que sufrir el dolor de ser asesinado por el pueblo. No.
El Señor todavía tenía propósitos para él, para que él siguiera hablando y predicando, aun cuando en su ministerio Judá no se convirtió y hubo la destrucción. Pero él cumplió, era el propósito del Señor. Hermanos, no importa lo que tú estés pasando o enfrentando, haz lo mismo que Jeremías. Entrégate por completo a confiar en la voluntad del Señor. Rinde tu corazón a Él, sigue sirviéndole a Él, sigue buscando su rostro, sigue clamando a su nombre. Y al final, cuando estemos en su presencia, todas esas dudas se van a despejar y sabremos el por qué el Señor permitió ciertas cuestiones en nuestra vida, en nuestro alrededor, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que su propósito se cumpliera y no el nuestro. Te invito a que desde tu casa eleves una oración al Señor y dígale: Señor, ayúdame a entender que a veces habrá una respuesta buena. A veces, Señor, habrá respuestas que provoquen dolor en mi corazón. Mas, sin embargo, yo sé y confío, Señor, que todo es conforme a tu soberanía, al control de tu sabiduría y de tus manos. Nada se escapa de ti. Ayúdame a confiar plenamente, Señor, en las cosas que tú decides para mi vida. Caminar en tus caminos, andar en ellas, pensar en tus pensamientos, Señor. Vivir guiado por tu Espíritu Santo y descansar en tu perfecta voluntad, Señor. Sabemos, Señor, que podemos pasar cualquier circunstancia, pero mi corazón puede seguir arraizado en ti. Mis pies, Señor, estén en la roca, en tu palabra, cimentados en una base segura que eres tú, mi Señor. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos a entender los momentos difíciles para que tú seas exaltado. Confiamos, Señor, que no se haga conforme a nuestra voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Ese es el clamor de tu pueblo, Señor, no solamente en esta situación, en todo momento, en toda etapa de nuestra vida. Que tu Espíritu, obrando en nuestra mente y nuestro corazón, nos haga entender, Señor, que confiamos plenamente en lo que tú decidas. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Ha sido un gusto poder llegar hasta sus casas a través de este medio. Sigamos orando, sigamos buscando el rostro del Señor y sigamos proclamando el mensaje del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios te bendiga. De cada tribu en la isla.